Anteriormente, en La Vía. Bueno, estamos grabando. ¿Cómo están mis pasajeros? ¿Cómo les cuelga? ¿Cómo andan hoy? Hola, pasajeros. Hola pasajeros. Si ven que la Tuyi está en delay, es porque está en shock en realidad. Este es el invitado favorito que hemos tenido aquí, el invitado favorito de ella, quiero decir. Por situaciones que se nos fueron de las manos, este capítulo será dividido en diferentes bloques. ¿Y qué nos puede decir, profe, de esa evolución que ha tenido el stand-up comedy? Porque aquí en Venezuela se hacía stand-up comedy. Bueno, La evolución del stand-up comedy en Venezuela. una comedia a pie, Emilio, Laureano, el Conde del Guácharo. Ajá. Claro, pero en el caso del Conde y en el caso de Emilio, en algunos casos, Ujú. estaba muy emparentado con el chistólogo. El Conde, de hecho, echaba los chistes poniéndose a él como protagonista, lo cual ya es un paso muy hacia stand-up. El contar chistes, el contar cuentos. Ujú. También tenía ingredientes musicales, Exacto. ingredientes teatrales. Lo que ocurre es, en primer lugar, antes que la gente piense que esto es por el problema de la censura o de que Radio Rochela salió del aire, entonces la gente... Sí, pero mira, el factor más importante para la aparición del stand-up en Venezuela es el trabajo que hicieron gente como George Harris y Carlos Sicilia, que es Ok. crear las canchas de bateo. Ujú. Es decir, crear los circuitos, ¿no? Ujú. El circuito de Moulin Rouge y el circuito de Teatro Bar. Ujú. Porque sin ese espacio, por mucho que hubiera 90 personas como yo, pensando, coño, yo creo que yo puedo hacer este formato que le he visto a los gringos y que le he visto de repente a Pinti en Argentina, y yo creo, pero ¿dónde lo voy a hacer? Claro. O sea, yo llegué a hacerlo antes de todo eso una vez en el CELAR porque conocí al dueño del café. Ujú. Y estaba escribiendo una pieza teatral y dije, déjame hacerla en forma de monólogo primero. Ujú. Y la probé allí. Ok. Y fueron 10 amigos míos y yo estaba embriagado de lo cagado que estaba. Ok. Y a la otra mitad de la gente que se sentó en el café y no entendía qué coño estaba pasando. Ok. Pero digamos, el momento que aparece Moulin Rouge, el momento que aparece Teatro Bar, probando material, eso abre ya un compás de quienes quieren venir. Entonces hay gente como Led Varela, hay gente como Iván Aristigueta, hay gente como José Rafael Guzmán. César Iván Muñoz, José Rafael Guzmán. Bueno, gente Esa que es- dice, voy a probar, voy a probarme en esto, yo tengo algo que la gente me ha dicho que, y Ujú. tal, y empezamos a trabajar y a probar. Y luego agregarle el siguiente factor, que es que se transmite por Canal I Ujú. lo que estamos haciendo en el Mulan. En el Mulan. Entonces, y eso luego pasa a internet, entonces a YouTube. Entonces hay una divulgación de que esto existe. Sí. Luego agrégale el factor del éxito de la serie Seinfeld. Ajá. La gente dice, estos son como este carajo. Exactamente. La serie Seinfeld te dice, esto es un trabajo, Ujú. esto se hace de la siguiente manera, y esto es distinto al chistólogo. Exactamente. ¿Ok? Esto es distinto al chistólogo, esto es vodevil, no debe entenderse como teatro, sino como vodevil, que es una forma más vulgar. Y cuando digo vulgar no es por el lenguaje, sino por lo básica que es, Ujú. cotidiana, puede referirse a hechos del día y no tiene que tener ninguna trascendencia, no Ujú. tiene que tener un hilo ni siquiera. O sea, tú puedes estar hablando de los chinos y de repente decías hablar de los aviones y no hay problema. Ok. O sea, todo el objetivo es entretenimiento, Ok. hacer reír. Aquí no hay ninguna aspiración artística de... Pero uno Bueno, puede tener una rutina muy buena y cagarla en el escenario porque, ajá. Bueno, aquí de nuevo, ¿por qué es importante los circuitos? Porque este es el único tipo de arte o de ejecución, de entretenimiento, que se ensaya en vivo. Ok. Es decir, es el único. Es la única forma. Es la única. Ojo, en las comedias de teatro, por ejemplo, el teatro de comedia en Nueva York se prueban en Buffalo, que es una ciudad al norte de Nueva York. Ok. O sea, tú estrenas allá y uno de los balcones vas a ver al escritor y al director tomando notas. La gente Ujú. se rió de esto, la gente no se rió de esto. Se Ajá. la terminan de pulir con público. Ok. Como los focus group que se hacen en el cine, etcétera. Ok. Pero la obra ya está armada. ¿Entendías? Ok. Te puedes decidir no sacarla, pero la obra ya está armada. O sea, la obra tiene que funcionarle al público porque la gente está pagando una entrada. Tú lo que haces es pulirla para que cuando la lleves a Broadway, Ujú. ya la vaina está nene.
Pero en el Exacto. caso del stand-up, por muy genio que tú seas, Ujú. tú no sabes con 100% de seguridad cómo funciona un chiste hasta que lo haces en público. Entonces, por eso es que los probando material, etcétera, son claves, porque en realidad uno siempre está probando material. Incluso cuando uno hace su show, uno mete por ahí, vamos a meter, Claudio siempre decía, Vamos a ver si esto funciona. mete, Ok. claro, vamos a meter esto aquí. O de repente surgió una improvisación. Ok. O surgió un comentario del público. Uno de mis mejores chistes en este momento, en mi rutina de descosido, que va ahorita para Europa y va para Estados Unidos, surgió en Buenos Aires, surgió en Chile, Ujú. donde un tipo del público dijo una frase y yo dije, coño, tenía esta frase, pero esa frase es mejor. Ok. Y se lo dije en el público, la gente se cagó de la risa y la agarré y luego la pude meter de nuevo en otro lugar. Ah, Entonces, qué bien. eso solamente ocurre con el stand-up. Tú lo Ok. tienes que probar con público en vivo. Ok. No hay manera de saberlo. Entonces, José Rafael, Led, César Muñoz, Iván Aristigueta, etcétera, podemos todos yo pensar que teníamos ideas rechísimas, Ujú. pero solamente cuando lo hacemos con público Es que se dan cuenta si sabemos funciona. o no, y frente al público, y solamente con tablas creces, por lo tanto tiene que haber espacio toda la semana. Y no hay públicos diferentes. profe. Además ocurre lo otro, de repente funciona rechísimo una noche Ajá. y no vuelve a funcionar igual. Más ¿Sabes lo no. peor? Que tú sigues probándolo diciendo, pero yo recuerdo que funcionó una noche. Pero es que ellos se estaban riendo. Esto fue un palazo. Ríete, coño. Y no, no. Ok. Entonces, bueno, parte del Es drama de difícil, todo esto es que tú tienes entonces. que hacerlo, grabarte, escucharte, escuchar lo que hiciste. Grabarte es una de las claves, Ok. y trabajar mucho, o sea, a la vez que estás La haciendo lo que gestual, estás ¿no? haciendo, estás haciendo tus gestuales, estás haciendo voces, estás buscando, dependiente del enfoque que tú tengas, Ujú. es también, o sea, tener la cabeza de, tienes que tener oído. Y tu oído tiene que funcionar como un sentido completamente aparte de todos tus demás. Ok. O sea, tienen que estar ahí con el público, con. Claro, porque es la química que tiene que existir, ¿no? Y es muy rudo. Entonces, estos espacios ayudaron mucho. Luego, bueno, sale Radio Rochela del aire, Ujú. que era un espacio donde la gente iba a ver, una de las cosas que uno decía siempre es, vamos a ver qué hace Radio Rochela con esto. Eso es esta noticia típico, es tal sí. que Vamos a ver. seguramente van a hacer una vaina Exacto. con esto, ¿ok? Cuando tú no tienes eso, lo empiezas a tener en los bares, lo empiezas a tener en estos lugares donde hay stand-up. Y eso es un ingrediente que por supuesto es sumamente importante. Y mientras más globalizados son tus medios, es decir, tú estás viendo cable. Ujú. Entonces chévere, tú te vas a reír de Friends, y tú te vas estoy hablando de los 90 y de los 2000, tú te vas a reír de Friends, y tú te vas a reír de, bueno, no sé, Two and a Half Men, y la risa de mis cosas, Exacto. de lo mío, es decir, cómo me relaciono. Y a medida que la realidad del país se divide, se separa más de la realidad del mundo, o de cualquier país, en realidad se separa de la realidad del mundo, en esa medida hay un caldo de cultivo de público que está ansioso de que le hablen de sus cosas. Claro. Ok. Entonces por ahí se va el Porque además hay otro montón que no entiende las otras cosas. ¿no? Claro, Las referencias. y hay una Claro. cantidad de referencias que uno está viendo, comedia gringa, etcétera, que si tú no has vivido allá o no estás muy Exacto. pendiente de las noticias gringas o de las argentinas, etcétera, No, vas a no, entender. exactamente. Entonces hay un sentido de pertenencia y súmale en una segunda ola generacional, porque, ok, espérate, no nos perdamos, surgen estos lugares y luego empiezan a surgir ya los espectáculos de los nuevos comediantes, que son, me atrevo a decir, dos espectáculos sumamente importantes, que Ujú. son El Efecto Chicharra y Mi Ajá. País, Tu País. ¿Ok? Ajá. Porque en Mi País, Tu País estamos yo, Led, José Rafael y George. Y George, íbamos a hacer Led, George y yo. Y a George le sale el tema de la visa, pero se tiene que ir a quedar a Estados Unidos. Ujú. Claudio Fernández, productor, nos dice qué vamos a hacer. Y estuvimos hablando y Claudio y todos nosotros tuvimos una idea, honestamente no me acuerdo ni quién fue, pero dijo yo, que carajo lo haga era la época del Skype, que todo el mundo Que hablaba está con sus todo el familiares mundo por ajá. Skype. Y bueno, que lo hagan por Skype, lo grabamos en un falso en vivo por Skype, y además el show se llama Mi País, Tu País. ¿Y qué más Mi País, Tu País? Que uno de los comediantes ni siquiera está en el país. Exacto. O sea, todo el mundo tiene a alguien que está afuera. Ajá. Entonces vamos a usar eso. Y era comedia ácida. Era comedia, porque además este es el otro tema. Cuando puedo hablar de los mejores comediantes. Los mejores comediantes, primero, escoger el mejor comediante es como escoger la mujer más bella. Una vaina subjetiva completamente. Ujú. Porque para ti la comedia es tal, entonces bueno, el mejor comediante va a ser tal. Ujú. Me explico. O sea, hay gente que le gusta la comedia de hombre vestido de mujer. A mí no me dice nada porque la mayoría de las veces los chistes son chistes que ya yo le había bienvenido
Ok. regaño, pero yo no soy, pero ojo, yo no soy el público de eso. Hay gente que le Exacto, fascina y sí. lo va a ver mucho más. Hay gente que le gusta la comedia de nostalgia, ¿sabes? Y en los 90, cuando uno hacía tal vaina, Exacto. a mí yo le tengo un tema a la nostalgia. ¿Eso quiere decir que esa comedia está mal? No, eso quiere decir que yo no soy el público de esa comedia. La mayoría de la gente es el público de esa comedia y tiene toda la razón de serlo, porque Es que están todo viviendo en tiene otro su país, público. tienen una gran nostalgia. Exacto. Y la nostalgia tiene un valor porque, bueno, como decía una directora con la que yo trabajé muchos años, somos memoria. Entonces, Exacto. ahí juégalo mucho. Pero generacionalmente, ¿qué ocurrió en ese momento? Sale un show de humor ácido que yo pensaba honestamente cuando leí el guión. Yo le dije a mi esposa, vamos, esto van a ser 3 meses. Nos acaban de dar el go en Teatrex para hacer este show. Eso va a durar 3 meses máximo. Y cuidado si 3 semanas, porque yo me leí mi rutina, leí la de Led, leí la de George y la de José. Y entonces dijimos, metemos a José Rafael, que era pana. Y pues, bueno, un palazo. José Rafael era el monstruo que es en comedia y ya estaba ese germen ahí de locura que él tenía. Y entonces yo leí el guión y yo dije, esto me va a durar 3 semanas. Y mi esposo dije, bueno, más te vale porque la niña ya está en camino y no sé qué vaina. 3 meses, 3 años girando con esa vaina. ¡Guau! 3 años. Yo 2 la vi. veces en la aula magna. Yo fui a verla. 2 veces, una vez en el aula magna con María Teresa Chacín y la vida bohemia. Y luego, debo decir, estaba otro espectáculo, también que muy taquillero, el efecto chicharra, donde voy a pelarme, pero está Iván Aristigueta, estaba Bobby Comedia, creo que la Nadia María, creo que Rey Vecchionache. Si no, Rey Vecchionache y Nadia María son de otro que siguió, que se llamaba El Banquito, que son esos espectáculos emblemáticos de humor un poquito más blanco, menos necesariamente ácido, mucho que fue un palo a nivel corporativo. A nosotros los corporativos nos fue pésimo, porque o sea, los corporativos nos contrataban, decían, esto tiene 2 años girando el país, que vengan al encuentro de odontólogos, y después, Quique, no puedes decir eso. Y yo, bueno, María, pero tú no viste el Claro, show. porque tengo entendido que en esos eventos corporativos donde llevan a los estandoperos, les dicen, no pueden hablar de esto, no pueden hablar de esto, sí, le dan bueno, una lista de nos. Yo hago muchos eventos corporativos y yo entiendo perfectamente los nos y los pros, y tengo material blanco para eso, y tengo mi material ácido para bares. Y por eso cuando la gente me quiere armar rollo, descontextualizando algo, digo, pana, estás viendo algo que no era hecho para ti, no estabas en el lugar, la gente en el lugar se está riendo, ponte a pensar qué es lo que ocurre cuando no estás en el contexto. ¿Ok? O sea, eso es como grabar a un pana que está haciendo una entrevista de trabajo, grabarlo en el último rave que estuvo pegando brincos en el centro de la pista, llenándose de colores en un concierto de la vida buena. Y que, bueno, pero es que ese no es él, ese es él en un rave. Exacto. Pero el que tú quieres para el empleo es este que está aquí con la corbata y o sea, uno de los contextos tiene su... Descontextualizar es uno de los peores pecados. Sí. Por eso es que te digo lo importante de saber que uno está probando material. Uno de los problemas de probar material es que en algún momento te vas a exceder y la gente va a hacer que ¿y tú qué vas a decirle al público? Que generalmente funciona, Kike. Ok, no me vuelvo a ir tan lejos. Y la gente se ríe porque dice que hola, te diste cuenta, ¿no? Y eso en el bar funciona. Ahora, me sacas eso del contexto, le quitas el este carajo está haciendo esto toda la noche, es un cabrón. O sea, ahí tienes el drama. Nosotros fuimos a uno y el muchacho me dio cosita porque es que no se reía, pero nadie. No hubo manera de entrarle al público. Todos los comediantes hemos tenido una noche así. Así una seca. o 2 seca, que bueno, es el público, eres tú, algo te falló. O sea, y juzgar a una persona por ese ensayo, porque es una presentación, pero es un ensayo, es una demencia, ¿me explico? O sea, es como que alguien está aprendiéndose una pieza musical y tú lo grabas en ese momento y que yo no voy a este concierto, seguro no sabe tocar eso, ahorita no lo sabe tocar, deja que lo tenga listo para presentarte, lo vale. Eso es lo que pasa. Pero la habilidad del comediante de darse cuenta que ese público no va por ahí. Claro, ahí es donde los años te ayudan y donde tener cierto material que tú sabes que es casi a prueba de balas es, momento de sacar la vieja confiable. La vieja confiable. La vieja confiable, o sea, Cheo Chiste tenía a Jesucristo y Cheo Chiste sabía que podía probar 1000 vainas, pero que cuando llegara el momento de la chiquita, Jesús salió con los apóstoles y empezó a tocar y todo el mundo, ese es buenísimo. La gente sabía, inclusive sabiéndose el chiste se iba a reír porque el performance es como bueno. Como en el caso de Emilio, salvando la enorme distancia del monstruo que es Emilio, es tan bueno que tú te puedes saber el chiste, el malandro y la cosa, pero es el tempo, el ritmo de un artista que lo sabe hacer increíblemente. Entonces te decía, surgieron, digamos, estas 2 variantes. Luego empezaron los espectáculos individuales. Ya yo tenía mi espectáculo individual que era Briseño lo cuenta todo.
Led saca su espectáculo, José Rafael saca su espectáculo, George empieza a mover duro el Flamingo y primero porque además la gente cree que George llegó a Miami y el Flamingo. Y ya, listo. George llegó a Miami a trabajar arrechamente una sala pequeña que había al lado del teatro, del teatro 8, del teatro Trail, en calle 8, y fue creciendo hasta que luego consiguió el Flamingo, consiguió jugar con el... O sea, hay un trabajo que hay que reconocerle arrechísimo. José Rafael hizo su espectáculo, le abría Nacho Redondo. Ajá. Entonces ahí viene otra generación que viene Lo que pasa es que Nacho Redondo tuvo un inicio ahí todo loco cuando tuvo una rutina que hablaba de las personas con discapacidad y le cayó el mundo entero encima. Claro, y de nuevo, o sea, estás hablando de una rutina que la pregunta que habría que hacerse es, ¿le cayó encima el aula magna en ese momento? Vayan a ver el video. Vayan a ver el video. No voy a entrar aquí ni sino volvemos al tema de contextualizar las cosas y además él no lo está haciendo para ningún video. Él lo está haciendo para el público exacto. Si funcionó o no, tiene que decidirse con el público que está allí. Si es malo o no, hay otro elemento. Primero, es humor. Segundo, está pegando hacia abajo o hacia arriba. Ese es otro. Del humorista se espera que pegue hacia arriba. Claro. Tú no te vas a burlar de la persona con cáncer. Yo siempre me planteé cuál es el chiste con cáncer que se puede hacer. Claro, porque uno como creador, claro, le dicen tal cosa no se puede hacer y uno hace que cuño, ya va. Entonces, por ejemplo, para mí el chiste con cáncer era, yo no me voy a reír de la gente que tiene cáncer, pero sí es risible cómo en los realities explotan el cáncer hasta un punto que ya llega a ser patético. Me refiero American Ninja Warrior. Cada vez que hacen el story de este amigo ensaya en su granero en Omaha y se construyó su propio American Ninja Warrior y lo entrevistan, bueno, estoy haciendo esto por mi hermano que tiene cáncer, coño. Entonces una toma abusiva, explotadora del melodrama del hermano en una cama que él lo está haciendo por mí, vaina. Y luego, ¿sabes? Y empiezas a ver que todos los carajos que participan en American se tienen que buscar un pana con cáncer. Porque ¿qué va a decir la otra? Yo lo estoy haciendo para enseñarle a mis hijos. Marico, el otro tiene un hermano con cáncer. Y luego viene el otro peo, que es que, voy a hacerlo por mi hermano con cáncer. Yo no me voy a reír del cáncer, me voy a reír del hecho como están explotando mediáticamente el cáncer. Y ahí es donde viene la contextualización. El chiste es la contextualización. Y exploto el hecho de que cuando el carajo se cae en la primera trampa, y que bueno, ¿qué pasó? No, bueno, no fue tan bueno y tal, qué sé yo, pero volveré el año que viene. Bueno, échale bola porque a tu hermano no le queda mucho. Sí, eso está implícito. Sí, claro. Yo lo que hago es ponerlo arriba. O sea, estás haciendo con tu hermano con cáncer que le dijeron que le quedan 3 meses. Ocurrió en Ninja Warrior, dice que va a volver el año que viene. Coño, yo no sé si tu hermano aguanta. Pero, ¿sabes? O sea, tenías que haberle echarle bola a la cuerda ahí en ese momento. Claro, ¿sabes que yo hice un probando material? Lo que pasa es que a veces, claro, ¿de dónde voy a sacar los chistes? De la silla de ruedas. Claro. Entonces, claro, cuando yo lanzo mis chistes, la gente está así como que, ¿será que me puedo reír? Pero tienes que hacerlo evidente. Ok. O sea, la clave allí es, tú sabes que yo sé que estoy en una silla de ruedas. O sea, te puedes reír con calma. Okay. Y la idea de que el otro no sabe si se puede reír porque está tan en shock que no se ha dado cuenta que tú sabes que tú estás en una silla de ruedas. Es cómica. Es como que, marico, si lo está echando ella. Exacto. Claro, ¿entiendes? Yo cuando hago chistes de epilepsia, yo soy epiléptico. O sea, a veces hago chistes de epilepsia, la gente se frena y digo, yo soy epiléptico. Me voy a reír de mi condición, porque además reírse es una legítima defensa ante la atrocidad. Exactamente. Es como que, marico, bueno, o sea, no me queda otra. O sea, estoy seguro que en Auschwitz había, con el sentido del humor que tiene el judío, que es de los mejores sentidos del humor del mundo, ocurrieron los mejores chistes que nadie se puede imaginar. Y los podían hacer porque estaban allí. Y todos eran muy negros, seguro. Y todos eran chistes, claro, tienen que ser chistes muy negros. Claro. Yo conocí a Fabi en una fiesta. Fabi ahora Matuyi es bailarina profesional, y fui a una fiesta donde estaban muchos bailarines, y eran bailarines y había muchos homosexuales. Y el raro era yo. ¿Y el qué? El raro era yo. El raro eras tú. Entonces, a la tuya le dicen, Tuye, sirve un trago Federico, a Fechef. No, porque si me paro pierdo la beca. Yo me sentí horrible.
Oye, ¿cómo es esto? ¿Pero qué está pasando en este momento? Cuando te das cuenta, el humor negro que tiene entre ellos es tan fabuloso que Claro, tú... y además volvemos al contexto, es entre ellos está ocurriendo allí. Si lo vas a convertir en un video, tal, bueno, tienes que exponerte a las dificultades de las redes. Contextualizando lo descontextualizado en las redes. ¿Qué me ocurrió a mí? Cuando un elemento es sacado de contexto, un chiste que además de sacado de contexto no es el mejor material, porque además es podcast, es conversación libre, donde uno también está probando cosas, buscando cosas, etc. La persona que estaba conmigo, pues hay unas acusaciones, eso por supuesto le da otro tinte, está ocurriendo en mí. ¿Qué decido yo? Bueno, me voy a callar y voy a escuchar. ¿Qué escucho? Bueno, por un lado, y leo todo lo que me escriben, gente que tiene tanta rabia que uno no puede simplemente decir, ah, no, Twitter es loco. Sino, bueno, aquí habrán rabias legítimas y me permití hablar y conversar y escuchar, sobre todo, bueno, desde mi esposa hasta muchísima gente hablándome del tema, sobre el cual ya yo conocía, porque además yo trabajé con una directora que trabajó el entorno femenino toda su vida y conozco del tema. Pero, digamos, me actualicé muchísimo con el tema de los distintos feminismos, materialistas, los que lo vinculan con el marxismo, los que lo vinculan con la posmodernidad, todo. Entonces, bueno, aquí tiene que haber algo válido, o sea, tengo que ver elementos de material, cosas que uno tiene que hacer con todo su material. Escucho a la audiencia, veo que funciona, que no funciona. Pero también hay muchísima gente que me escribe por DM, mira, Briceño, esto no lo puedo decir allá afuera. Pero yo creo que aquí han exagerado, te sacaron de contexto y tal, y ahí me empiezo a dar cuenta de ¿qué es eso de allá afuera? Allá afuera es en las redes. La verdadera comunicación la estoy teniendo en estos DMs, donde hay gente, inclusive hubo alguien con quien estuve en un o sea, en una conversación larguísima y que le agradezco muchísimo, porque si bien no estaba de acuerdo conmigo, estaba dispuesto a dialogar, yo te voy a explicar por qué no me gustó tal cosa, por qué no me gusta tal cosa, o cuál es el peligro de tocar tal tema de tal ángulo. Y yo te voy a decir por qué a mí me preocupa que se tome el humor como una tesis de grado, en vez de entenderlo como humor. Y yo te voy a decir por qué, a pesar de que es humor, tienes que tener en cuenta, y eso yo lo valoro enormemente. O sea, yo de las redes valoro, por encima de todos los DM, tan es así, que a dónde me aboqué yo. Bueno, yo voy a seguir trabajando con la gente que está suscrita a mi Patreon, que está suscrita a mis programas, que todos tenían además observaciones interesantes, pero estaban allí. Y voy a hacer el programa con ellos, y de hecho de allí sale el Club de Habladores, que nosotros hacemos temas, como siempre hacemos, de la estupidez humana, eternos, etcétera, pero le damos chance a la gente que participe desde distintos lugares del mundo. Qué fino. Entonces cada vez que hacemos el programa, por ejemplo esta noche a las 8, cuando grabemos, va a haber gente conectada de Alemania, va a haber gente conectada, hay gente que se está conectando en Europa y son las 8 de la noche, quiere decir que son las 4 de la mañana allá, pero valoran espacios donde no estamos buscando el extremo, no estamos buscando lo trendy, sino poder decir cosas sin ser interpretados como clasista, racista, machista, feminista o pro extremista de derechos LGTBQ, feminista. Es que aparte es muy aburrido trabajar así. No solamente es aburrido, sino que es falso. El mundo siempre tiene matices. Ahora, se entienden los extremos cuando la cosa viene de una olla de presión súper fuerte. Fíjate el video que surgió el sábado en Chile, fue súper controversial, ¿no? El colectivo de travestis, que se llaman las indetectables, las invitan a un evento a favor de la aprobación de la nueva constitución. Y bueno, ellas son, creo que ¿cómo que se llaman? Pornoterroristas, es decir, hacen performance súper fuertes. Y en ese performance súper fuerte, apoyando la aprobación de la nueva constitución, que la gente vaya por el sí, hicieron un número donde era al aire libre, era en una plaza, un evento donde había familias y niños, y entonces ellas vestidas travesti, pues se sacan de una parte íntima una bandera de Chile, dicen una cantidad de cosas, una cosa horrible. Tú dices, quizás estas panas, si yo me siento a hablar con ellas, yo entiendo su punto de yo estoy a favor de la nueva constitución porque estoy a favor de la libertad de expresión sexual que ha sido reprimida en Chile durante muchos años. Chile, recuerden, si no lo saben, fue uno de los últimos países en aprobar el divorcio, porque la fuerza de la Iglesia Católica era tal que la gente
Y el Estado lo sabía. O sea, tú ibas y decías, me quiero divorciar. No te puedes divorciar. Bueno, podemos declarar el matrimonio nulo diciendo que él estaba en Valparaíso y yo estaba aquí. Sí, claro. O sea, así te lo resolvían porque la ley no lo permitía. Ay, no sabía eso. O sea, ojo, Chile, la influencia de la Iglesia Católica es fuerte. Entonces, de repente, tú hablando con ellas, tú dices, bueno, yo estoy de acuerdo con muchos de tus puntos, pero lo que hicieron No era el lugar. no era el lugar y la forma, no, y la forma, te lo juro, que inclusive o sea, me cuesta encontrar a la persona que lo defienda. De hecho, una periodista de izquierda que estaba allí, que era la animadora, cuando todo el mundo se escandalizó, primero tuiteó o dijo, la metáfora fue tan fuerte que nadie la entendió. Y luego salió diciendo, el error fue mío, yo debí haberlo parado. O sea, bueno, de nuevo, tú ves las redes y tú dices, a ver, ya va. O sea, yo puedo creer que algo está funcionando, pero no está funcionando. Y eso es válido, eso es parte de cualquier proceso comunicacional, incluida la comedia. Pero el que tú saques algo de contexto y lo pongas en otro contexto y lo metas, y luego además en medio de una ola. Fíjate, Johnny Depp es un tipo que ella se lo dice. Yo creo que Johnny Depp también es una cagada. O sea, es un tipo que cuando tú ves la historia te dices, bueno, que estuvo drogado todo el matrimonio. Bueno, pero ella también. Bueno, ella también. O sea, lo que te estoy diciendo, yo no puedo defender a nadie en ese caso. Exactamente. Pero ¿qué resalta del caso? El momento en que ella le dice por teléfono, bueno, anda y dile al mundo que tú, Johnny Depp. Exactamente. ¿Por qué ese momento es tan importante? Porque te dice, coño, generamos tales climas que por defender una verdad negamos todas las otras. Exactamente. Y ahí es donde se jode la bicicleta y donde hay que pensar muy bien qué estamos haciendo con las redes o cuánto valor le estamos dando, porque aquí va el otro tema, que es tú como comediante, tú como performer, qué valor le estás dando. Es decir, yo a las redes, yo llegué a pensar, bueno, mi carrera se acabó. O sea, yo no tengo espacio donde ni siquiera decir disculpen. O sea, y luego me llama un padre y me dice, mira, aquí el local está disponible para ti, tú le quieres echar bola. Y dije, bueno, ¿quién coño me va a ver? Mira, me tira piedra, pero vamos a echarle bola. Y la gente va. Sí, claro. Y descubres que las redes no son la gente. Y vas a Buenos Aires y llenas salas. Y vas a Chile y llenas salas. Las redes no son la gente. En las redes hay gente. Exacto. Pero no es todo el mundo. No es todo el mundo, no son la gente. Y la gente quiere la comunicación directa del show. Por eso me he centrado mucho más en mi parte de escenario, en mi parte de inclusive grabar el club de habladores con interacción, de hacer mi podcast de noticias que es aburrido con lo que la gente me manda, respondiendo preguntas, etcétera, que metiéndome en las redes. Las redes son excelentes para promoción, sí. Tengo que comprender su mecanismo, sí. ¿Estoy dispuesto a darles el poder sobre mi vida? No. Generaciones de humoristas y comediantes. Retornando, eso fue parte también. YouTube aparece la comedia y empiezan a aparecer también grabaciones de la gente haciendo comedia y empiezan a aparecer circuitos locales pequeños en Puerto Ordaz con el Gabo Mastracci y se me fue el nombre de otro comediante que me va a odiar. Empiezan a aparecer distintos lugares, gente trabajando comedia. Aparecen nuevas generaciones, chamos que vienen y dicen, bueno, o sea, Nacho Redondo, etcétera, que quieren participar. Guionistas que estaban haciendo comedia empiezan a probar material. Gabo Chucho Rivero, Lavero Gómez. No, incluso, bueno, Gabo estaba en Plop. Y escribía para Plop. Te lo digo, por ejemplo, por la sala de redacción de Reporte Semanal, que lo producíamos en Plop. O sea, en la sala de redacción, ¿quiénes estaban? Chucho Roldán, que empezó a probar material. Sebas Gutiérrez, que empezó a probar material, un comediante consagrado. Daniel, es comediante. La Estefanía es comediante. Todo el Cuartico Pod todo el Cuartico está ahí. Trabajaba en Plop. Fue guionista de Reporte Semanal. Nanutria fue jefe de guionista, igual que Chucho, de Reporte Semanal. Seba fue jefe, Daniel fue jefe de guionista. Es decir, tienes ahí, inclusive gente que no está todo el tiempo en tarima, pero tiene material y ya estaba en tarima. Husam. Y se me pueden estar quedando por fuera. ¿Y Lavero Gómez? Lavero Gómez, bueno, ahí ocurre el otro fenómeno. Gente que está en otros medios, empieza a trabajar tarima, es decir, Lavero, Alex, Lavero trabaja, Alex Goncalves, Lavero trabaja con la gente de,
de Bobby, el equipo de Bobby. Bobby y Comedia. de su esposa, que tienen un equipo de Ok. producción Exacto. importante. Y salen entonces personas que estaban en los medios. Luis empieza a hacer stand-up. Enrique Lazo empieza a hacer stand-up. Exacto. Hubo un momento que ya era como ridículo, ¿sabes? Que Marianela Salazar es stand-up. Y yo dije, ya va. Está bien. Marieta Santana. Marianela tiene cuentos, pero ya va, ¿no? Esto es un formato de que hay un trabajo, ¿no? Pero bueno, si la gente va y se ríe, funciona, hermano. Claro. Tienes todo tu derecho. Ok. O sea, fuiste, se rieron, te pagaron, ya está. Ya está, se acabó. Entonces, tú tienes esa evolución que hace que además se va consolidando la diáspora y se van consolidando audiencias. Ujú, Audiencias que están viendo por YouTube el show de George Harris. ujú. ¿Ok? El material que uno está haciendo en redes, lo que se está haciendo en Instagram. Tienes entonces otro paso, que no es la gente que está en medios Ujú. que pasa comedia, sino que está en redes y pasa comedia. Ok. Sampins, Ajá. empieza como influencer, Ajá. Cabeto, que empieza como influencer, Sí. y luego van pasando a Marco, Marco que Música. empiezan como influencers, Ujú. y luego pasan a, bueno, ahora voy a hacer un espectáculo. Ok. A veces stand-up, a veces un mix de otras O cosas. sea, puede ser un trampolín ahí, cada plataforma para. Chatén hace su gira con Fuera del Aire, Ujú. y ya tenía en el equipo de reacción a dos comediantes, dos estandoperos consagradísimos. Ujú. Para mí ya para ese momento eran unos tipos muy sólidos, como son Led y José Rafael. Ujú. Y bueno, se monta Jean-Marie, que Ujú. también estaba haciéndolo muy bien, Alex, que estaba experimentando con el stand-up. Ujú. Y los lleva de gira, y eso por supuesto es una parte del espectáculo, tiene que ver con ellos haciendo stand-up. Ok. Entonces el stand-up ya empieza a verse en otros espacios de presentación, en otros contextos. Ujú. Empiezan a girar los espacios. Yo giré con Briseño Lo Cuenta Todo, Briseño y el Fin del Mundo, Cómico. Bueno, los unipersonales que he tenido, empiezas a girar al exterior porque empieza a haber diáspora Ujú. consolidada que ya puede pagar un boleto Exacto, para ir a verte, y que también. además ansía esos espacios de encuentro. Entonces, Sí, porque ahí- no es lo mismo, pues. no es lo mismo, y ahí están entonces, se cruzan varias, pues se cruza la gente que viene de los medios, la gente que viene de redes sociales, Ujú. la gente que viene estando directamente, como yo, que previamente vengo del teatro, Ok. ¿sabes? Porque yo entro, o sea, a mi edad yo estaría más con una gente como Emilio y Laureano, pero en Ujú. realidad yo tengo el mismo tiempo haciéndolo que George Oled Ujú. o José Rafael, porque entramos a la vez. Claro, yo tengo 20 años de experiencia teatral encima, que son Ok. una ventaja entre comillas, porque Ujú. el stand-up es un bicho que hay que darle a comer aparte. Ok. Y eso genera un movimiento que, bueno, que es lo que tú ves hoy en día, pues que hay espectáculos, hay giras, y hay algo increíble en este momento en la ciudad, que es la oportunidad de crecimiento. O sea, tú ya tienes otra nueva generación, como son Carlos Medina, Ujú. Loncho Navarro, que está conmigo en el podcast, Ujú. Yelambi, Ujú. que además también hace un material en redes Yelambi. increíble de documentales y utiliza ángulo de humor, y Ujú. también vienen de ser guionistas en Plop, Ok. por supuesto. Edgar Albarrán, la señora Ana, Alejandra Solano, y se me está quedando gente por ver a Gaby Ruiz. Bueno, de hecho por ahí hay hay un circuito de estandoperos que tienen un circuito ahí presentándose en bares, por lo menos en, ¿cómo es que se llama? Café Mara. Nosotros vimos a un grupito y la host era Venus Zapala. Venus Zapala. Claro. Entonces tienes todo ese grupo de gente, Ujú. tienes también Aurelia una Comedy nueva, Club. una nueva Exacto, cata de Aurelia gente Comedy en Valencia, Ajá. un grupo de muchachos en Valencia rechísimo que le está echando bola. Qué fino. Y tienes uno que otro que están tratando de renovarla de Barquisimeto, pero les ha costado. Pero ahí están. En el exterior también tienes un grupo de gente que está haciendo vainas en Uruguay, Ujú. chamos que están arrancando en Buenos Aires. Ujú. Entonces tienes ahora toda una nueva generación, pero tienes en Caracas algo muy importante, Ajá. que es que ya no tienes solamente Pispa, que tienes los martes y los jueves, con seguridad tienes probando material y tienes estando de lejos, que es el espacio que yo llevo. Súper. Sino tienes La Patana, tenías En La Acuarela. Patana también está. La ok. Patana están haciendo, y La Patana es muy buen público. Sí, sí. Acuarela, que
quizás hay un tema de que cierre, pero igualmente van a volver al Tepe. Ok. El Tepe era un espacio también. Y tienes varios locales que están teniendo noches de stand-up. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que un chamo que esté arrancando y tenga 15 minutos sólidos, Ujú. o logre desarrollar 15 minutos sólidos a punta de ir los martes aprobando material, etcétera, ya puede estar presentándose lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Eso es oro puro, porque uno lo que tenía era, tengo Mulan y tengo Teatro Bar, y ya, y no puedo repetir todas las noches. Claro, ¿Explico? Tengo Sí, Mulan acá- hoy, acá voy a tener Mulan dentro de 2 semanas con suerte. exacto. Teatro va a tener dentro de 2 semanas con suerte. Claro, A hay que veces uno se- rotarlo. Entonces tienes la posibilidad de que la gente se presente constantemente. Ujú. Más público se está empezando a acostumbrar a esto es una esta, vaina. sí. Y están empezando a entender, no, esto es que es quedarse callado y de oír. Esto no es que yo voy a pegar gritos aquí. Exacto, no te voy a abrir una no te voy conversación. a cantar cumpleaños feliz mientras el carajo está haciendo... Es un pedo del público venezolano que siempre quiere intervenir. Sí. Sí, pero En digamos, eso conciertos, lo en tienes lo que que sea. manejar, eso lo tienes que manejar. Y ahí el entrenamiento que uno agarró con Mulan es muy importante. Pero hay un público que está entendiendo, o sea, el público de La Patana, el público, a veces el de Pispa, pero no siempre. Bueno, pues es una pizzería, hay un tema de que estamos comiendo, y Ujú. tal, pero es el tema de la atención está allá. Y Exacto. también los locales entender, cómo se hace un escenario, cómo se hace un circuito. O sea, Exacto. los locales están entendiendo que, yo tengo que echarle bolas 6 meses para que la gente termine de saber Exacto. que aquí hay comedia los lunes, los jueves, qué sé yo. Es- Y durante esos 6 meses tengo que echarle bola para pagarle estos carajos. Exactamente. Y de repente, dentro de 6 meses, yo puedo empezar a cobrar un cover. O yo puedo empezar a vender entradas por internet para esto. O sea, toma tiempo, pero digamos, tienes los espacios. Pero hoy hay en que día. hacer el nicho, pues. Y se están haciendo. Ok. Yo creo que eso es lo más increíble que está pasando ahorita. Se están haciendo. Qué maravilla. Diferencias entre el teatro y el stand-up comedy. Te voy a ser honesto. En teatro uno puede hacer una obra mala y la gente va a salir que sí, tiene que ser muy mala para que la gente diga, marico, la obra estuvo pésima. Ujú. En general, la gente te va a decir, uy, una propuesta interesante, ¿no? Un trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque hay el beneficio de la duda de quizás yo no lo entendí, Ujú. quizás no era para mí, Ujú. no es mi estilo, etcétera. Pero este pana se aprendió un texto, o le pusieron unas luces y construyeron un set, un escenario y vaina. Toda obra de teatro, así sea mala, implica un trabajón. Lo peor que tú le puedes decir a un teatrero, y a mí me lo dijeron muchas veces, oye, mucho trabajo, ¿no? Es un trabajón. Yo de bola que es un trabajón, hasta hacerlo mal es un trabajón. Hasta hacerlo Hacer mal una es un película trabajo. mal es un trabajón. Sí. Igual hubo que sacar luces, poner vaina, filmar, editar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, nosotros empezamos a hacer este proyecto. Grabamos no sé cuántos episodios y los guardamos esperando el momento para publicar. Y nos tocó una vez que nos quedamos sin material y fuimos a sacar unos episodios viejos. Mano, eso es un trabajo de horas. Qué cagada yo. Claro. Y no, Qué ¿sabes? cagada. Y es un trabajón. Entonces, pero en teatro, bueno, la gente de repente aplaude. Sí. Hay gente que aplaude parada, hay gente que aplaude que tú dices, coño, les gustó. Sí. Pero puede haber el aplauso, yo lo he recibido. El aplauso así como que de chévere esta compromiso. propuesta, La pero fila- alguien me va a devolver esta hora y media. O de aquí me voy a echar unos palos porque esta noche no me la roban así. Exacto, exacto. En comedia, no. En comedia. Lo tienes O se ahí ríen mismo. O no se ríen. Exacto. Te lo cobran inmediatamente. Period. Es la vaina más justa, es el espacio más Más justo honesto. del universo. Lo dice Ryan Farrell, creo que se llama el comediante de Nueva York. Él decía, es el espacio más justo. Tú puedes buscar Maite Delgado. Todos queremos a Maite. No jodas. Maite no jodas, de pinga. Maite va a hacer stand-up. Ok, vamos a ver a Maite haciendo stand-up. Los primeros 5 minutos se los vamos a regalar a Maite porque estamos fascinados de que Maite esté allí. Oye, me pinga Maite, ¿verdad? Pero si a los 15 minutos nadie se ha reído, que bueno, Maite, Eso no es lo tuyo. de pinga, pero ¿sabes qué? Vuelve a mi Adiós. Venezuela, Se te mamita. quiso. Cuando viene el que viene, ¿no? Porque, o sea, la vaina era reírse. O sea, es un espacio Es que, muy güey, rudo en ese sentido. Y yo agradezco a la gente que me dijo vainas rudísimas, a la gente que... Pero agradezco sobre todo los DM, la gente que ha ido a la sala, la gente que sigue entrando, la gente que te descubre ahorita después de viejo y todavía te pregunta, ¿qué fue aquel? ¿Por qué? Porque están dispuestos a verte como persona y a ponerse ellos como persona. Y yo, eso es lo que creo que se pierde en las redes,
que maravilloso para divulgar, maravilloso para unir gente que por DM se han encontrado cantidad de personas que luego han hecho proyectos importantísimos. Una de las peores conspiraciones y de las cosas que se ocultaron sobre el origen del coronavirus se descubrió por un tuitero en la India, un tuitero en Canadá, una doctora, y empezaron a cruzar información, pero por DM. O sea, se encuentran en el espacio público, pero tenemos que ir a ese espacio íntimo que es el espacio de somos personas y nos entendemos como personas y bueno, hazme reír como persona. Pues profesor Briceño, gracias por hacernos reír el día de hoy y gracias por darnos, que si bien no es una clase de stand-up comedy, sí nos dio entre líneas ciertos tips o ciertas cosas importantes dentro de ese medio. ¡Despedida! Entonces, ¿Dónde nos vemos? ¡En la vida! Cuídense, el dulce. la dinámica es la siguiente. Estoy aquí en un podcast que se graba en un carro y ella le acaba de pedir la clave a su jevo para poder usar su teléfono. Quiero que él entienda que todo este podcast es una excusa para que ella pudiera tener la clave de su teléfono.